Hola, buenos días. Les presento a Anaí y a Mailén. Quien les habla, Belén. Somos residentes de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital Evita de Lanús. Y en esta oportunidad les vamos a presentar el impacto del diagnóstico molecular en la epidemiología de Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. Bueno, esta es la tabla de contenidos. A modo de introducción, vamos a decir que diariamente más de 1 millón de personas entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual. Las ITS son enfermedades de gran importancia en la salud pública, debido a que puede provocar consecuencias tales como esterilidad, complicaciones en el embarazo, así como también aumenta el riesgo de contraer otras ITS. Sabemos que la farmacoresistencia constituye un obstáculo importante para disminuir la carga de las ITS a nivel mundial, como ya veremos, principalmente en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Y la OMS calcula que en 2020 hubo alrededor de 129 millones de nuevas infecciones por Clamidia trachomatis y 82 millones por Neisseria gonorrhoeae. Bueno, veremos principalmente las generalidades de Clamidia trachomatis. Sabemos que son bacterias gram negativas, intracelulares obligadas, inmóviles, carecen de pared celular y tienen en su membrana externa principalmente la proteína mayor de la membrana externa, la membrana OMP A y B, que son fundamentales para poder genotipificar este tipo de bacteria. Sabemos que existen tres especies que son patógenas para el ser humano. La Clamidia trachomatis, que como veremos produce, según la serovariedad, tracoma, puede producir infecciones en en las vías, eh, perdón, Em, puede producir, bueno, ITS obviamente, y también según el tipo de serovariedad, puede producir linfogranuloma venéreo. La clamidia pneumoniae, que puede producir infecciones respiratorias, tanto agudas como crónicas, y la clamidia psittaci, que produce citocosis, que puede dar una enfermedad ya sea inespecífica de forma febril a una neumonía grave. Nosotros en nuestro objeto de estudio nos centraremos en Clamidia trachomatis. Bueno, sabemos que existen 20 serovariedades de clamidia. 4 pertenecen a la serovariedad A de la A a la C, que producen tracoma, que es una enfermedad endémica principalmente en Oriente Medio y en África, que produce infección ocular y es la primera causa de ceguera a nivel mundial de causa infecciosa. 12 serovariedades pertenecen a las serovariedades pertenecientes a DAK, que producen infecciones genitales, perinatales y conjuntivitis de inclusión. Y el linfogranuloma venéreo tiene 4 serovariedades diferentes que o sea, es una enfermedad ulcerativa que progresa hacia ganglios linfáticos. Nosotros, si bien tanto las serovariedades de la D a la K como la L1 a la L3 producen enfermedades de transmisión sexual, nosotros nos centraremos en las serovariedades de la D a la K debido a nuestro objeto de estudio en el análisis epidemiológico llevado a cabo en nuestro laboratorio. Bueno, como características generales, sabemos que existe una forma infectiva llevada a cabo por medio del cuerpo elemental que posee ADN condensado que no le confiere actividad replicativa. Y por otro lado tenemos el cuerpo reticulado, que es la forma no infectiva y que al tener ADN disperso y laxo le permite tener gran actividad metabólica y replicativa.
En cuanto al ciclo biológico, veremos que los cuerpos elementales pueden ingresar a la célula a través de los receptores de la misma célula, a través de las adhesinas bacterianas y de los proteoglicanos del heparansulfato de la célula huésped, forman un puente trimolecular que produce la inyección del sistema de señalización tipo 3. Este sistema de señalización lo que hace es generar efectores bacterianos, generan una célula de inclusión. Esta misma célula, a través de ese sistema de señalización, lo que va a provocar es cambios en el citoesqueleto de la célula huésped, va a aumentar la señalización mitogénica y va a entrar la célula en un estado antiapoptótico. Y finalmente, esta célula va a poder transformarse en un cuerpo elemental, va a ir por medio de los microtúbulos hacia el centrosoma y veremos que allí en condiciones normales tiene gran actividad replicativa, pero veremos que ante una situación de estrés de la célula, la misma puede entrar en un estado de persistencia que es reversible cuando ese estrés disminuye. Finalmente, en los estados fulminantes, ese cuerpo reticular va a volver a diferenciarse en cuerpos elementales por medio de esas proteínas efectoras y va a poder salir de la célula por medio de lisis o de extrusión. Bueno, en cuanto a la epidemiología, según la OMS, se estima que en 2020 hubo alrededor de 129 millones de nuevas infecciones por Clamidia trachomatis en adultos de 15 a 49 años en todo el mundo, con una prevalencia del 4% para mujeres y de 2,5% para hombres. Al querer consultar la situación epidemiológica en nuestro país, consultamos el boletín número 41 de respuesta al VIH y a las ITS en Argentina, publicado en diciembre de 2024, y pudimos observar que se había realizado un estudio de secreción genital sin especificar en varones en 2023, que mostró una prevalencia de casos en la edad de 15 a 24 años, seguida en la franja etaria de 25 a 34 años. Y luego vemos que disminuye respecto de la edad, lo cual nos habla de que hay mayor incidencia en pacientes jóvenes y adultos jóvenes. Por otro lado, en ese mismo boletín se evaluó la secreción genital sin especificar en varones entre 2018 y 2023. Y lo que se vio fue que en 2019 hubo un franco aumento respecto a 2018. Luego en 2020 vemos una fuerte caída, probablemente producida por el aislamiento de COVID-19. Y a partir de 2021 podemos observar un leve pero sostenido incremento hasta la actualidad. Bueno, se transmite, como dijimos, por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección y de madre a hijo durante el parto. En cuanto a la sintomatología, la principal sintomatología de los varones es la uretritis, con disuria y secreción purulenta. En mujeres, la cervicitis con flujo anormal vaginal y sangrado intermenstrual. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, que entre el 70 al 90% de las mujeres y más del 50% de los hombres es asintomático, lo que nos estaría hablando de que es necesario realizar pruebas de tamizaje, especialmente en los rangos etarios de mayor prevalencia, como acabamos de mostrar.
En cuanto a a ambos sexos, podemos observar que en algunos casos puede haber conjuntivitis, proctitis, faringitis, y en cuanto a los neonatos, podemos observar conjuntivitis y neumonía. En el embarazo, las complicaciones pueden ser parto prematuro, bajo peso al nacer, aborto espontáneo y mortalidad perinatal. En los varones se puede producir esterilidad y epididimitis, y la complicación más frecuente en las mujeres es la enfermedad pélvica inflamatoria, que trae aparejados en muchos casos embarazos ectópicos e infertilidad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, decir que el cultivo celular tiene una gran especificidad. Su mayor ventaja es la disponibilidad de bacterias para la genotipificación y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Pero bueno, es una técnica que es muy compleja, es laboriosa, se requiere de personal altamente capacitado, por lo tanto, es un método que está relegado únicamente a los laboratorios de referencia. Sí tenemos que mencionar que es de vital importancia este estudio en la farmacoresistencia y en situaciones con implicancias legales, como en los casos de abuso. En cuanto a las técnicas de detección de antígenos, mencionar que los inmunoensayos enzimáticos y la inmunocromatografía han quedado en desuso por su baja sensibilidad, y la inmunofluorescencia directa está cuestionada no solamente por su sensibilidad, sino porque no es apta para trabajar con grandes volúmenes de muestra, y además se requiere mucha experiencia en la interpretación. En cuanto a las técnicas moleculares, veremos que los test de amplificación de ácidos nucleicos y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos basadas en cartucho son las recomendadas por su alta sensibilidad y especificidad. La hibridación de ácidos nucleicos tampoco es recomendada, porque si vemos en comparación a las anteriormente mencionadas, también es de baja sensibilidad. La más usada, bueno, en nuestro país son los test de amplificación de ácidos nucleicos, porque la que está basada en cartuchos, si bien nos permite tener una atención cercana al punto de atención propiamente dicho, son pruebas que son muy costosas. Bueno, en cuanto al tratamiento, mencionar que las clamidias son naturalmente resistentes a aminoglucósidos, a quinolonas de primera generación y a vancomicina. El tratamiento de primera línea recomendado es la doxiciclina y la acitromicina. En el caso de embarazadas, se prefiere dar acitromicina, eridromicina o, en su defecto, amoxicilina. Y en el recién nacido, la eritromicina base es la de preferencia, que es la eritromicina que tiene su droga activa, o el etinilsuccinato. Finalmente, para mencionar, el test de cura no está recomendado realizar, excepto en situaciones claves como en pacientes gestantes, ante la persistencia de síntomas o ante una sospecha de no adherencia al tratamiento. En ese caso, o sea, en caso de tener que realizar el test de cura, se va a utilizar como método de elección las técnicas moleculares, siempre y cuando haya pasado como mínimo un mes de terminado el tratamiento, debido a que podría existir, en caso contrario, falsos positivos. Voy a hablar de Neisseria gonorrea, de las principales características. Es un diplococo intracelular gran negativo, una bacteria inmóvil, se reproduce por división binaria, esporulado, aerobio y anaerobio facultativo, oxidasa y superoxol positiva. Es un microorganismo de crecimiento fastidioso. Constituye una de las ITS más prevalentes, estimándose que cada año se producen 78 millones de casos nuevos en el mundo. En el 2020, la OMS informó que se registraron 82.4 millones de casos nuevos de gonorrea. En el gráfico se muestra, se evalúa la distribución según el rango etario
Según el rango etario de casos positivos, se muestra de secreción genital purulenta en varones, donde se reporta un 36.6% fueron notificados jóvenes entre 15 a 24 años. En el siguiente gráfico tenemos que entre 2018 y 2023 se mantuvo los casos de gonococo se fueron distribuidos paulatinamente, donde observamos que en el 2019 se reportaron 2.500 casos. Entre 2020 y el 2022 hubo una disminución y se mantuvo estable, y esto podría deberse al aislamiento durante la pandemia. Y en el 2023 hubo una tasa de 17, hubo un aumento abrupto de 17.3 eh, por cada 100.000 habitantes, donde se reportaron 3.300 casos. Y este aumento podría justificarse al comportamiento al comportamiento en la sexualidad de la población y a las mejoras en la detección y los reportes de los casos. Los nuevos casos notificados de inicio de gonorrea a nivel mundial se estimaron 20 nuevas infecciones gonocócicas por cada 1.000 mujeres y 26 por cada 1.000 varones a nivel mundial, donde se registra que la región más afectada es África, que presenta alta incidencia, y le sigue América, y en baja incidencia Europa. Voy a hablar las etapas de infección que el microorganismo presenta en su membrana externa diferentes tipos de proteínas que cumplen el rol en el proceso infeccioso. Tenemos a la proteína POR, que se extiende a través de la membrana celular, y su función es el ingreso de micronutrientes. Tenemos a la proteína OPA, que se encarga de la adhesión celular a los macrófagos, a las células epiteliales, y también tiene una proteína de señalización intracelular. Y la proteína RMP se encarga de proteger a proteínas de la bacteria, que son la POR y OPA. Por otro lado, tenemos al lipoligosacárido, que su función es la adhesión y es el que inicia el proceso inflamatorio y la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Y por último tenemos al pilis, que se encuentra en la membrana interna y atraviesa hasta la membrana externa, que tiene la función de adherirse al huésped, hacer el cambio del material genético y también evita la destrucción de los neutrófilos. En esta imagen se ve las distintas etapas donde el gonococo ingresa a las células epiteliales. Una vez ingresado en las células, se van a multiplicar y posteriormente pasan al espacio subepitelial, donde pueden cometer el proceso infeccioso. En cuanto a la transmisión, es la misma mencionada que clamidia. Los síntomas: la gonorrea no complicada en varones presentan uretritis con síntomas de secreción purulenta, disuria; en mujeres, cervicitis con descarga vaginal, disuria, sangrado intermenstrual y uretritis; en ambos sexos, infecciones extravaginales con infecciones anorrectales con secreción anal, prurito, constipación; infecciones oculares, conjuntivitis purulenta; y infecciones faríngeas, faringitis. El 90% esto se presenta de manera asintomática. Se presenta mayor porcentaje de casos asintomáticos en mujeres, con un de 30 a 80%, y en varones un 5%. La infección gonocócica diseminada en ambos sexos: tenemos dermatitis 75% de los casos, artritis, meningitis y sepsis, endocarditis del 1 al 2% de los casos. Cabe recordar que el 80% de las mujeres y entre el 10 al 15% de los hombres no tienen síntomas genitales. En la gonorrea complicada tenemos en varones orquitis y epididimitis, que presentan síntomas de dolor, tumefacción, eritema testicular. Y en mujeres, enfermedad inflamatoria pélvica, que presentan síntomas de dolor abdominal crónico, embarazos ectópicos, infertilidad. En cuanto al diagnóstico, tenemos la microscopía agresta, que se observan diplococos gram negativos, presentan buena sensibilidad y especificidad en hombres asintomáticos con secreción uretral. No se recomienda para infecciones rectales y faringia. Y presentan baja sensibilidad en frotis endocervicales. Otro método mencionado aquí, tenemos el cultivo, que se siembra en un medio selectivo, agar Taller Martin,
rico en presencia de dióxido de carbono al 5% a una temperatura de 35 grados durante 24 y 72 horas. Presenta una especificidad del 100% cuando se realiza la identificación. Es un método de referencia para el diagnóstico. Presenta un rol primario en el estudio de la sensibilidad antimicrobiana. Y debido a que es una bacteria de crecimiento fastidioso, debe optimizarse en la toma de muestra, en la conservación y en el transporte y mismo en la técnica del cultivo. Esta técnica se recomienda en casos persistentes o en sospecha ante el fracaso del tratamiento. Tenemos otro método que es la amplificación de ácidos nucleicos, presenta alta sensibilidad y especificidad. Este método tolera mejor las deficiencias en la toma de muestra, transporte y conservación. No presenta alcance para muestras rectales y faríngeas. Aquí voy a mencionar la identificación presuntiva. Tenemos un GRAN donde se observan diplococos GRAN negativos en el interior del macrófago y en el interior del macrófago se observan, van a estar la morfología en granos de café. Por siguiente tenemos la morfología de la colonia que van a presentar el diámetro de 0,5 a 1 milímetro, de gris rosácea a blanco, de opalescente de blanco a de transparente a opalescente y de convexas a aplanadas. Y a su vez se hace un GRAN de esta colonia donde se observan diplococos GRAN negativos. La prueba de oxidasa positiva es la presencia de la enzima citocromo C oxidasa. Si da positivo se va a visualizar el color violeta. Por otro lado tenemos la prueba de superosol positiva que se utiliza el peróxido de hidrógeno al 30%. La Neisseria gonorrea reacciona de forma explosiva produciendo burbujeo intensamente de 1 a 2 segundos. Tenemos aquí la identificación confirmatoria donde se utiliza se utiliza el método de hidratos de carbono, que este método consiste en la producción de ácido a partir de glucosa, maltosa, lactosa y sacarosa. En este caso vamos a observar que solo la Neisseria gonorrea va a producir ácido con glucosa y no con el resto de los azúcares. Tenemos las galerías miniaturizadas que son métodos rápidos para hidratos de carbono. Tenemos métodos automatizados como el BAITE y espectrometría de masa del Malitot, que esta técnica es útil para la identificación definitiva y por último biología molecular. En esta imagen observamos a través de una línea de tiempo desde el inicio de los antimicrobianos hasta el tratamiento actual. Y podemos observar que desde el uso de sulfonamidas hasta el tratamiento actual se observa cómo la bacteria ha desarrollado distintos tipos de resistencia, cambiando los tipos de tratamiento. Y aquí tenemos el tratamiento, el que voy a nombrar para una Neisseria gonorrea complicada. Según el consenso internacional, recomiendan un tratamiento dual de ceftriaxona y acitromicina. Bueno, en cuanto a lo que es la toma de muestra, para lo que son las técnicas de biología molecular, tenemos que para la orina se recogen los primeros 10 a 20 mililitros de la misma, porque volúmenes superiores lo que van a hacer es diluir la muestra y afectan la sensibilidad de la técnica. Si esto no se procesa en el momento, se puede conservar en heladera. Este tipo de muestra es útil en hombres cuando no hay secreción y para las mujeres no se recomienda porque tiene baja sensibilidad. El paciente tiene que tener una retención urinaria mínima de 3 horas, abstinencia sexual las 72 horas previas, no aplicarse cremas ni tomar antibióticos. En cuanto al hisopado uretral, en presencia de secreción se toma la muestra con el hisopo y en ausencia se introduce 2 a 3 centímetros en la uretra y se rota durante aproximadamente 10 segundos. Para lo que es el hisopado endocervical, se coloca el espéculo, se limpia el moco cervical, luego se introduce el hisopo 2 a 3 centímetros en el canal endocervical y también se rota durante 10 segundos. En el caso del hisopado uretral, también es necesaria una retención urinaria mínima de 3 horas. Y luego, en ambos casos, mantener la abstinencia sexual, no aplicarse cremas ni tomar antibióticos hasta las 72 horas previas.
Es fundamental resaltar en este tipo de pruebas que se utilizan hisopos de Dacron porque otros tipos de hisopo lo que hacen es interferir con la técnica. Para el hisopado faríngeo se toma muestra de los pilares amigdalinos y de la faringe posterior, y para el hisopado no rectal se introduce el hisopo 2 a 3 centímetros en el canal anal, se rota durante aproximadamente 10 segundos, y si el hisopo se contamina con materia fecal, se tiene que descartar la muestra y tomar una nueva. Para el cultivo de Neisseria gonorrhoeae se tienen en cuenta consideraciones especiales, teniendo en cuenta que es un microorganismo de crecimiento fastidioso. Tanto para el hisopado como para la orina se tiene que sembrar al momento de la toma de muestra. En el caso de los hisopados, si no se puede realizar el procesamiento inmediatamente, entonces la muestra se puede tomar con hisopos pretratados con carbón y conservarlos a menos 20 grados. Esto es para resaltar más que nada que todas las muestras tienen que estar acompañadas con su ficha epidemiológica completa, con datos del paciente, motivo de la solicitud, si tiene antecedentes de otras ETS, si toma antibióticos y los datos de la muestra, porque son de notificación obligatoria en CISA. Se notifica de manera nominal los casos positivos y de manera agrupada el total de las muestras procesadas. Yendo un poco a lo que fue el análisis epidemiológico en nuestro laboratorio, nosotros utilizamos el kit de Abbott, que permite la detección directa y cualitativa tanto del DNA plasmídico de Chlamydia trachomatis como del DNA genómico de Neisseria gonorrhoeae. Este kit presenta algunas limitaciones, como ser que no detecta variantes de Chlamydia trachomatis libre de plásmido, no puede utilizarse para evaluar el éxito o fracaso terapéutico, el ensayo de orina debe realizarse en los primeros 20 mililitros y el kit no se encuentra validado para la autotoma. En cuanto a la recolección de la muestra, permite usarse muestras de hisopados provenientes de uretra masculina, endocervix, vagina o muestras de orina tanto en hombres como mujeres. Contiene, como se ve en la imagen, una pipeta para transferir la orina del recipiente al tubo con la ventana indicadora de volumen, hisopos y tubos que contienen un medio de transporte que permite estabilizar la muestra. La presencia de sangre, mucus, algunos agentes espermicidas y tratamientos vaginales para infecciones generan interferencias. En cuanto al procesamiento de la muestra, en primer lugar se genera en el módulo M2000SP la extracción automatizada de los ácidos nucleicos mediante la captura por partículas magnéticas. Luego se dispensa ese extracto junto a la mix de amplificación en la placa de reacción. Esto luego se transfiere a lo que es el módulo M2000RT, donde se realiza la PCR real time. Y el kit cuenta con 2 sets de primers que flanquean 2 regiones diferentes del plásmido críptico en Chlamydia trachomatis. Esto es porque existe una cepa variante que presenta una deleción en una de esas 2 regiones que flanquean los primers. Y para Neisseria gonorrhoeae existe un set de primers que flanquea para una región del gen OPA. Si estas secuencias están presentes, son amplificadas y detectadas mediante sondas fluorescentes, que en este caso las sondas presentan un fluoróforo unido en un extremo y un quencher unido en el otro extremo. En ausencia de la secuencia complementaria, adopta una conformación en la cual el quencher se acerca al fluoróforo e inhibe la emisión de fluorescencia, y en presencia de la secuencia complementaria, el quencher se mantiene alejado del fluoróforo, permitiendo la emisión de fluorescencia y su detección. En cuanto al análisis epidemiológico, nosotros analizamos 227 muestras en el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, provenientes de distintos servicios de nuestro hospital y derivados de otros hospitales de la región sexta de la provincia de Buenos Aires. Se excluyeron 2 muestras por ser escasas para su procesamiento. Las variables estudiadas fueron sexo, edad, tipo de muestra y microorganismo detectado. Como mencioné previamente, utilizamos el kit de Abbott. Se utilizaron los datos crudos del sistema Exalis y se generó una base de datos anonimizada en tablas de Excel. Luego esos datos fueron analizados mediante RMedic y Excel. Como vemos en estos gráficos, de nuestras muestras analizadas, el 64% se correspondieron con pacientes de sexo femenino. En el gráfico de la izquierda podemos ver que la mayor cantidad de las muestras se encuentran dentro del rango etario de 15 a 24 años y de 25 a 34 años. Al comparar lo que es la edad según el sexo del paciente, vemos que para pacientes de sexo femeninos la mediana de la edad se encuentra alrededor de los 29 años
y para los hombres esa mediana es un poco menor, alrededor de los 23 años. Yendo a lo que son nuestras muestras positivas, nosotros obtuvimos de las 225 muestras procesadas, 29 positivos para Chlamydia trachomatis y 29 positivos para Neisseria gonorrhoeae, representando el 13% de positividad en ambos casos. De esas muestras positivas, nosotros tuvimos 9 pacientes que presentaron coinfección, representando el 4% del total de las muestras analizadas. Si evaluamos la positividad según rango etario, vemos que el mayor porcentaje de positividad se dio dentro de los rangos de 15 a 24 años para ambos microorganismos, con un 26% de positividad en el caso de Chlamydia y un 27% de positividad en el caso de Neisseria. Analizando el porcentaje de positividad según sexo, vemos que en ambos microorganismos también se vio que el mayor porcentaje de positividad se dio en pacientes de sexo masculino, esto posiblemente porque son más sintomáticos que las mujeres. Y analizando nuestros tipos de muestra, vemos que el 63% de las muestras procesadas se corresponden con hisopados endocervicales, el 28% con hisopados uretrales y un 9% con orinas. El tipo de muestra que presentó un porcentaje de positividad mayor fueron los hisopados uretrales, con un 30% para Chlamydia y un 38% para Neisseria gonorrhoeae. Por último, realizamos una comparación entre PCR y cultivo en la detección de Neisseria gonorrhoeae y evaluamos la concordancia entre ambas metodologías. Nosotros obtuvimos una concordancia positiva del 83% y una concordancia negativa del 98%. Esto se debe a que hubo 3 muestras que dieron negativas por cultivo, pero positivas por PCR, posiblemente porque el cultivo es más dependiente de lo que es toma de muestra, transporte, conservación y las condiciones del cultivo. Y también obtuvimos una muestra que fue negativa por PCR y positiva por cultivo, y en este caso creemos que fue porque se partieron de distintos tipos de muestra que terminaron afectando la sensibilidad de las técnicas. Como consideraciones finales, las infecciones de transmisión sexual son enfermedades de gran impacto en la salud pública, por lo que deben ser estudiadas y notificadas de forma oportuna. En ese sentido, el rol del laboratorio resulta fundamental. Destacar la importancia del diagnóstico temprano de las ITS para evitar la transmisión y sus posibles complicaciones, optimizando los recursos y los sistemas de atención. Resaltar la utilización de los métodos moleculares por su alta sensibilidad y especificidad que permiten obtener resultados rápidos y confiables. La relevancia de generar los eventos y reportar los casos a fin de poder obtener datos epidemiológicos certeros que permitan realizar una evaluación integral de la situación sanitaria y permitir la implementación de acciones correctivas. Y se debe continuar trabajando en la mejora de las redes existentes entre los distintos centros de salud a fin de optimizar los sistemas sanitarios y permitir un mejor entendimiento de la situación epidemiológica actual. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a nuestro hospital por la ayuda.